Pues bienvenidos amigos a su programa más climático y biodiverso de la televisión aquí en Querétaro, donde le tenemos las noticias más relevantes de lo que está sucediendo en torno al cambio climático, biodiversidad en el mundo, así como las noticias nacionales y por supuesto le estaremos informando de las notas más relevantes en el plano local. Nos acompaña la amiga del planeta, Ivana. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y es la que les tiene las noticias. Hola Ale, hola amigos de Un Mundo Verde, espero que estén muy bien, recuerden ser muy ecológicos y pues vamos a comenzar con las noticias sobre cambio climático. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo el cambio climático amenaza a la salud ocular. Las cataratas, la conjuntivitis y otros trastornos oculares están relacionados con el calor, la contaminación atmosférica y una mayor exposición a los rayos UV. Fíjate, cada vez vamos dando noticias de cómo el cambio climático impacta en muchas cosas y ahora en la parte de la salud ocular, fíjate. Yo ni me lo imaginaba. Sí, no, yo tampoco. Siempre damos noticias diversas y como que a mí se me hace muy curioso que cada vez vamos coleccionando noticias de cómo afecta el cambio climático al cuerpo humano en diferentes áreas. Sí. ¿No? Y eso es muy curioso. Pues ahí lo tiene usted para que tome sus debidas precauciones y por eso la urgencia de enfrentar el cambio climático para apaciguarlo, mitigarlo y que ya no tenga demasiadas consecuencias en todos los ámbitos, porque hemos visto en la economía, en la sociedad, en lo político, en la salud, etcétera, pues irle bajando a esa parte. Y en relación a eso, con la COP30 que se va a realizar en el mes de noviembre del 19 al 21, allá en Brasil, ya empezaron los comentarios y la discusión y se está previendo de que los grandes desafíos de esta COP30 de cambio climático van a ser superar el impacto de la retirada del gobierno de Estados Unidos del Acuerdo de París. O sea, con Trump ya anunció que se va a retirar de este pacto, porque pues siempre ha sido un negacionista del cambio climático Trump, desde su primera administración y ahora en la segunda. Entonces ya anunció su retirada del pacto y también pues eso trae repercusiones porque va a dejar de aportar el financiamiento para las acciones que se tienen que realizar en varios países. Y por otra parte, abordar las tensiones comerciales también provocadas por la guerra arancelaria iniciada por el gobierno de Donald Trump, que afecta directamente a la tecnología verde y que obstaculiza la cooperación climática. Pues es una noticia realmente muy triste porque Estados Unidos es uno de los países que más contaminan y sobre todo más impactantes en el mundo, yo creo, ¿no? Así es. Entonces, con esta decisión, lo que a mí me da como un poco de miedo es que más países se vayan retirando y vayan dejando de aportar, porque pues al final el cambio climático está ahí, cada semana les traemos noticias acerca del cambio climático, así que pues yo no sé qué más pruebas necesitan realmente. Pues todo el mundo se pregunta eso, o sea, qué más pruebas, pero es toda una postura que tiene desde su primera administración Donald Trump de negar que existe el cambio climático, pues, ¿no? Pues vamos ahora sí con la sección de biodiversidad, donde se descubre una nueva especie de mantarraya que habita en aguas del Golfo de México. Se trata de la ahora conocida como Móbula yarae, la tercera especie de mantarraya reconocida a nivel mundial. Sí, y está en el Golfo de México. ¿Sí? O sea que es importante. Allá en Baja California se consume la mantarraya. Y en una ocasión que estuve, Ivana, allá, fui a desayunar al restaurante del hotel, y me decían que si me preparaban un huevito con mantarraya. Y yo dije, ¿con mantarraya? Y sabe muy buena. Okay. La verdad es que sí sabe muy buena. Pues nunca la había probado hasta allá. Qué curioso. Y en América Latina las aves se ven amenazadas por las temperaturas extremas en regiones tropicales. Pues sí,
realmente las temperaturas están aumentando. Ya hemos hablado mucho acerca de cómo esto impacta a la biodiversidad. Y por otro lado, en Estados Unidos, el deshielo acelerado de un glaciar transforma la biodiversidad marina y afecta la pesca en Groenlandia. Fíjate, también en ese sentido hay problemas, ¿no? El calentamiento, y luego trae consecuencias en los temas de biodiversidad, en este caso la biodiversidad marina. Sí. Y en las noticias nacionales, el gobierno del estado, Semarnat y CONAP firmaron un acuerdo general de coordinación para preservar de ANP, así como un convenio de marco de coordinación en materia forestal con la CONFOR para promover el desarrollo forestal sustentable en Chiapas. Pues es importante esa región por las ANPs, o sea que son las áreas naturales protegidas, y a pesar de que existen varias, por ejemplo, hacia el lado de Palenque, Montes Azules, pues se ha visto invadida, violentada por las actividades ganaderas. Entonces sí se requiere mayor vigilancia, mayores acciones para poderle dar una protección a estas áreas naturales. Pues esperemos que este convenio se siga. Que funcione, pues sí. Y pues ya en las noticias locales, el pasado 9 de agosto se llevó a cabo la limpieza del bordo Benito Juárez por parte de ciudadanos y autoridades ambientales del municipio. Yo estuve ahí. ¿Estuviste? Sí, ¿Y yo qué fui tal? a limpiar ahí el bordo. Pues realmente es muy impactante porque siempre nos dicen así de que, no sé, los plásticos se van a ir desintegrando de 100 a 500 años. Sí. Y cuando fuimos, vimos botellas de plástico que ya estaban en menos de la mitad, o sea que se está desintegrando demasiado rápido y que era demasiado difícil recolectarlas porque como son partículas tan pequeñas, ya es algo que realmente no podemos ver en documentales, pero irlo a ver en la vida real y en tu estado es muy impactante, la verdad. Pues qué bueno que se llevó a cabo esta limpieza. Hubo un ciudadano que promovió un amparo por la omisión de las autoridades para recolectar la basura del bordo. Qué bueno que hubo esa acción jurídica. Sí. Y qué bueno que se sumaron bastantes ciudadanos a la limpieza de este bordo, que es muy importante aquí en la ciudad. Es una área natural protegida el bordo, de competencia estatal, pero es un área natural protegida. Sí, y un área de oportunidad justamente que vimos fue que no hay botes de basura en esa región. Entonces, pues obviamente, si no hay botes de basura y la gente pues va a correr y se lleva su botella de agua, pues sí se presta más a que haya más residuos. Igual si usted, quien nos está escuchando, va a ir a correr a cualquier lado, llévese una bolsita de plástico o en su mismo bolso, ahí vaya echando la basura. Ya cuando llegue a su casa la puede tirar y no hay ningún problema. Así es. Y bueno, el municipio de Querétaro contempla imponer una indemnización de 2.7 millones de pesos a la empresa Brokers Ambiental como consecuencia de la suspensión temporal de operaciones en su planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, clausurada el pasado 23 de julio por la Procuraduría Ambiental del Estado. Fíjate, es una contradicción. A alguien le concesionan un servicio para el tratamiento de los residuos y no cumple, y al final de cuentas pues lo tienen que clausurar, y ahora pues se va acumulando y acumulando todos estos residuos, y por eso el municipio está considerando imponerle una indemnización o compensación económica. Pues sí. Y en el municipio de Corregidora se recolecta diariamente hasta 7 toneladas de desechos sólidos domiciliarios, así como tiliches diversos, la limpieza de predios, el barrido de 30 kilómetros de calles y la instalación, reparación y vaciado de papeleras públicas. Fíjate, a mí se me hace mucho, 7 toneladas como diarias. Que estas cantidades que estamos escuchando, normalmente las escuchamos, o cuando escuchamos toneladas sabemos que es a nivel
del país o a nivel mundial, pero nunca te imaginas que en un municipio va a haber 7 toneladas de basura. Es algo que a mí me parece como muy impactante, ¿no? Sí. Ahora, no clasifican estas 7 toneladas, o sea, cuántas corresponden a residuos urbanos y cuántas a residuos rurales, pero ya se sabía de antemano que hay más residuos en la parte urbana que en la rural. Sí, sí, sí. Y también la diferencia, en la parte rural son más residuos orgánicos y en la parte urbana son no orgánicos. Sí, pues realmente en la parte urbana tenemos menos acceso a lo mejor tener un huerto o producir nuestros propios alimentos, y incluso las frutas o las verduras ya vienen envueltas en plástico. Sí. Entonces, pues no es algo que digamos, ay, es tan mal que esté tanto en lo urbano, no, o sea, es algo que realmente no se puede evitar como tal, pero que sí se presta más en estas zonas. Y el consumismo, ¿no?, de los urbanitos, Exactamente. ¿no? Son más consumidores que la población rural. Sí, exacto. Pues eso son las noticias que le teníamos preparadas para usted en la capital, en el estado, a nivel nacional y a nivel internacional sobre los temas de cambio climático y biodiversidad, para que usted lo tome en cuenta e incorporemos diariamente alguna transformación en nuestros hábitos, de tal manera que podemos reducir contaminación, residuos, no generar tantas emisiones de ruido a la atmósfera, en fin. Son muchas las acciones que podemos hacer para que tenga un impacto, y si es de cada ciudadano nos vamos sumando, pues al final vamos a hacer una cantidad grande que podemos hacer la diferencia. Sí, exacto. Pues eso ha sido todo y vamos enseguida a la entrevista con la doctora Isarely Rosillo. Pues bien, ahora vamos a la entrevista y tenemos aquí a la doctora Isarely Rosillo, que nos va a hablar y vamos a comentar sobre un tema que se ha estado discutiendo en las redes sociales sobre la extracción del mercurio aquí en el estado de Querétaro. Y bueno, se trata de una extracción artesanal en pequeña escala en ciertas comunidades, y de lo cual está plenamente informada la doctora Isarely Rosillo, que ha estado trabajando en esas zonas desde hace tiempo. Gracias, Isarely, por acompañarnos y compartir tu punto de vista sobre este tema que está ahí en la discusión, pues, ¿no?, social. Sí, Alejandro, muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Muchas gracias también por esta juventud, esta voz de la juventud que se tiene en el programa tan importante. Sí, efectivamente, la minería artesanal de mercurio está siendo un tema de tendencia internacional, nacional y local, derivado de una serie de notas periodísticas y de un informe que publicó una agencia internacional sobre una supuesta y posible red de trata de mercurio y su explotación. Sin embargo, creo que en estas notas, Alejandro, que se han publicado, que hasta el día de hoy he logrado contabilizar 60 notas periodísticas, no hay una sola información desde la perspectiva social, humana y el problema tan complejo que abarca la minería artesanal de mercurio. Quiero compartirte que llevo 12 años trabajando en territorio, donde se ha podido interactuar con la actividad de mercurio en la Sierra Gorda queretana desde una perspectiva mucho más integral. Este proyecto se ha logrado ejecutar a través de la Universidad Autónoma de Querétaro y sobre todo ha tenido en cuenta un contexto de intervención con estudios de antropología social y sobre todo también con el objetivo de que los mineros puedan reconvertir su actividad y dedicarse a otra actividad económica. Esto es muy importante. Alejandro, quería también compartirte, ¿no?, que esta región minera del estado tiene raíces importantísimas en la cuestión histórica de nuestro país. La minería artesanal de mercurio
se detona en la época precolombina para acuñar la moneda de oro y plata que se explotaba en las minas de San Luis Potosí. Y posteriormente tuvo un auge muy importante y crecimiento en otros municipios. Sin embargo, la actividad cesó. Digamos que las minas estuvieron dormidas a partir de los años 70 aproximadamente, y su explotación no era tan significativa. Sin embargo, a partir de los trabajos preparatorios del Convenio de Minamata sobre mercurio, específicamente en el año 2013, la explotación cambió. Nada más por imaginarnos, Alejandro, era tan insignificante procesar el mercurio antes del que el Tratado Internacional se aprobara, que el kilo de mercurio en el 2013 costaba 350 pesos, lo cual no era para nada atractivo porque es un trabajo artesanal, es un trabajo, algunos autores lo han clasificado como una extracción rudimentaria de cargar costales, de quemar en circunstancias muy riesgosas, y pues es una actividad pesada. Y si no es significativo en costo, pues difícilmente alguien va a querer estar ahí. Y con impactos en la salud, ¿no? No, el mercurio es una sustancia tóxica que tiene afectaciones neurológicas 100% al sistema nervioso, neurológico, renal, cardiovascular de una persona. Por eso el tratado se aprueba con un antecedente de un accidente que ocasiona una intoxicación de mercurio de 2.658 víctimas. Esto fue en el año 1950 y se fueron contabilizando más y más víctimas. Todavía el tribunal japonés fue en la bahía de Minamata, en Japón, en el año 2023. Rehabla el caso porque hay más víctimas últimamente por la intoxicación de mercurio. ¿Qué sucedió aquí? Una empresa que fabricaba plaguicidas y utilizaba el mercurio en todo su proceso, descarga aguas residuales a la laguna de Minamata, se contamina el salmón, la gente ingesta un alimento contaminado, ni siquiera fue por una inhalación directa, como es el caso de Sierra Gorda, y bueno, se identifica algo que se le conoce como enfermedad de Minamata. Si ustedes hacen una búsqueda en el internet y ponen enfermedad de Minamata, podrán ver las fotografías de las víctimas que fueron dadas a conocer por un periodista estadounidense que estuvo en Japón entrevistando a las víctimas. Entonces, derivado de eso hubo una lucha internacional porque el mercurio saliera de los procesos productivos, porque tenemos mercurio en casa, en el teflón de los sartenes, tenemos mercurio en las lámparas, tenemos mercurio en los termómetros, en las amalgamas de los dientes, o sea, tenemos mercurio en muchos procesos productivos, y el tratado se aprueba con la finalidad de que todos esos procesos sustituyan el mercurio por otra sustancia. Sin embargo, la minería artesanal de mercurio pues tiene una situación en particular en la Sierra Gorda, porque se aprueba Minamata y empieza a crecer la demanda de mercurio a nivel nacional e internacional. Entonces crece esa demanda y pues por supuesto crece la necesidad de la población, y además hubo otro efecto con el tema migratorio, pues muchas personas que fueron deportadas o están siendo deportadas de Estados Unidos, pues su refugio en la actividad del municipio que le da origen, pues es la minería, ¿no? Entonces es un problema sumamente complejo. El convenio de Minamata establece un plazo de al 15 años, 2032, ¿no? Sí, que es cuando se acaba el plazo, para que se reconviertan las actividades y entonces bloquear comercialmente el mercurio, y todos los países tienen que evidenciar que esto sucede. Pero hay una violación a los derechos humanos muy grande, de los cuales nadie habla. Todo mundo estigmatiza a los mineros, los criminaliza, y de eso no se habla, Alejandro. Es que en el convenio de Minamata sobre mercurio no se incluyó a la minería artesanal de mercurio, solamente a la minería artesanal de oro. Yeah. Y a no incluirlos en el tratado, pues el problema es tan mayúsculo que el Estado de Querétaro
Y México tendrá un problema mayúsculo, insuficiente de recursos públicos para poder atender la emergencia ambiental, social, de salud que se necesita, ¿no? Entonces, esto es importante, hay que hacer un pronunciamiento para la protección de los derechos humanos de los mineros y sobre todo para tener una atención sistémica. ¿Cómo ves, Ivana? No, pues la verdad es que me parece muy interesante y era una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Qué le está pasando a esos mineros, no? Porque pues lo que entiendo es que se tiene que reducir el mercurio para el 2032, se va a sacar del mercado. Entonces, pues lo que yo me pregunto es, para esa fecha, ¿qué van a hacer todos los mineros? Exacto, y has dado una pregunta sumamente humana, Ivana, porque son 1000 familias. Imaginemos que una familia de mineros puede tener en promedio entre 4 y 6 o 7 hijos. Entonces se multiplican. Más que qué va a hacer también cada minero, es qué va a hacer cada familia. Por eso se les tiene que dar alternativas económicas para que se dediquen a otra cosa, ¿sí? Imagínate que en territorio, de los primeros años que yo empecé a platicar con ellos, les preguntaba, ¿no saben ustedes que el mercurio es tóxico y les puede causar tal cosa? Ellos respondían, pues sí, pero si nos ponen a elegir entre morir contaminados y morir de hambre, pues preferimos morir contaminados. Y eso es algo muy triste, porque una persona no puede dejar de tener una alternativa, aunque él quiera, aunque tenga un anhelo en su corazón de dedicarse a otra cosa y vivir con su familia en paz sin estar expuesto, no solo él, sino su familia, ¿no? Imagínate que traen su uniforme, lo lava la esposa, el mercurio se desprende, la esposa lo toca, y hay ciertas exposiciones en cadena, si no directa, sí de atención inmediata. Entonces, ¿qué tiene que hacer todo un sistema? Tiene que crear las condiciones para que si hay recursos internacionales puedan bajar los recursos. Imagínate que eres una minera y no sabe leer y escribir. Y hay un programa que te dice que escribas tu proyecto al que te quieres dedicar en una plataforma de internet. Pues va a ser muy complicado si yo no tengo la habilidad. Exacto. Ni tampoco el acceso al internet, ¿verdad? O si en tu casa no hay luz. Entonces, tenemos que hacer una adecuación sistémica desde cuestiones muy básicas para que estas personas puedan integrarse a ese sistema y de verdad reconvertirles. Tenemos que acompañarlos en un duelo, porque imagínate que sus papás, sus bisabuelos fueron mineros y es algo de lo que están orgullosos. Entonces también viene un duelo en que esta estigmatización que se les genera los hace sentir culpables de todo un sistema comercial capitalista en globalización que utiliza una sustancia que al final del día tienen que regular en toda la cadena de trazabilidad, con todos los actores, ¿no? Sí, nos queda un minuto, doctora. ¿Cómo qué mensaje podríamos enviar a la audiencia? Pues yo a la audiencia quisiera compartirles que dentro de cada historia de un minero hay un sentimiento y una gran necesidad de ser escuchados, de no ser criminalizados, pero sobre todo de que se comprenda que ellos son la respuesta de lo que el convenio de Minamata ha dejado. Esas minas estaban dormidas y hoy, si tienen una gran explotación, ha sido porque el tratado tuvo un efecto negativo y a ellos no se les consideró en este documento internacional. Debemos unirnos para defender a nuestra población, sobre todo para darles una cara humana y sobre todo más justa. Estamos en ese proceso. Y una alternativa para que cambien. Sí, por supuesto, en una alternativa económica para que ellos se puedan dedicar a otra cosa. Pues te agradecemos mucho tus comentarios, la información que se ha aportado en esta discusión que hay en las redes sociales. Yo los espero como siempre cada miércoles al punto de las 5:30 por Radio y Televisión Querétaro, aquí en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?